a esta nueva emisión de La Guerra Silenciosa. Me acompaña nuestra co-host, Rocío Cruz. Bienvenida. Hola, May, ¿cómo estás? Pues bueno, bienvenidos todos nuestros oyentes, quienes nos ven por redes. Vamos a tener un programa extraordinario. Así es, y extraordinario porque vamos a hablar con una periodista que se la sabe todas, ha trabajado mucho el tema y ustedes la conocen porque también la han visto a través de Sin Filtros y Sin Censura, y ahora en esta serie La Guerra Silenciosa se trata de Karina Mariani, que nos viene a dejar su conocimiento y analizar por qué usted no puede ser una persona que se deje llevar y que se deje manipular, para lo cual requiere activar el sentido común y el pensamiento crítico y muchos otros temas que ella nos va a traer. Pero antes de darle la bienvenida, quiero saludar a todos aquellos que se están uniendo a nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Sin Filtros en YouTube por estar activándose en el maravilloso Super Chat. Los invitamos a participar y hablar sobre este tema que Karina nos trae. Tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque nos están manipulando y ustedes no pueden ser parte de la manipulación sin al menos saber que ustedes están metidos allí. Así que bienvenida, Karina Mariani. Gracias por estar en tu casa. Hola a todo el mundo, ¿cómo va? Gracias por invitarme, dos amigas. ¡Qué dicha! Empecemos, Karina, explícanos qué es lo que está planteado en tu libro, que ha sido todo un éxito en ventas. Gracias, Maybor, gracias, Rocío, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos para hablar de mi libro, esperen que lo voy a mostrar, que cuenta este avance mundial de la ideología woke, esa penetración que hizo en toda nuestra vida, como la cultura, la educación, la política, el arte, todo en muy poquito tiempo logró insertarse con algunas ideas muy perversas como la autopercepción, la interseccionalidad, el identitarismo de todo tipo, la victimización, y como esas ideas no es que aparecieron hace 2 años, no es que aparecieron, fueron macerándose en nuestra sociedad, en nuestro occidente libre, durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente nos despertamos todos, eso fue mientras dormíamos, nos despertamos todos con esta locura woke enloquecida en todos los ámbitos en los que ya dijimos, bueno, pero esto se ha ido un poco al demonio, pero ¿cómo llegamos hasta acá? Así que lo que hago en el libro es explorar ese camino que hizo la ideología woke mientras nadie se daba cuenta. Karina, tú hablas y tienes una definición de ideología woke y hablas de esta como un totalitarismo moderno. ¿Por qué esa definición? Mirá, una de las cuestiones que tienen que ver con el avance del wokismo es que todo aquello que el progresismo te presentaba como una alternativa, si vos querés, haces esto y si no querés, no. Eso fue avanzando sobre las instituciones de nuestra sociedad. Entonces, pasamos de que vos pudieras elegir una forma de verte o de ver a las personas o de relacionarte o de, no sé, o de consumir, a que eso se volviera una obligación. ¿Tá? Vos podías tener, no sé, un estilo de vida alternativo respecto, no sé, de la sexualidad, de la forma en la que te alimentás, de la forma en la que trabajás, pero cuando todos esos lineamientos se vuelven obligación, o bien a través de la cultura de la cancelación, que no es otra cosa que esta idea de la corrección política de hace unos años llevada a su máxima expresión. Y cuando eso después se vuelve ley, porque, por ejemplo, el identitarismo sexual, más conocido como la ideología de género, se volvió ley y en este momento tenés legislaciones en todos nuestros países que, por ejemplo, ponen, implementan una desigualdad entre la mujer y el hombre porque las mujeres tienen más derechos, o imponen, por ejemplo, cupos raciales, cupos sexuales. Entonces, eso se vuelve, esa idea que era una cosa, ¿cómo decirte?, optativa, se volvió obligatoria. Eso se volvió totalitarismo. ¿Cómo blindarse, Karina? Bueno, a ver, yo lo que planteo en el libro es, en principio, las alarmas. El grupo de alarmas respecto de qué cosas fueron aceptadas, de alguna manera naturalizadas o banalizadas, hasta llegar al totalitarismo woke. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mirá,
yo creo que provocó una reacción muy importante cuando, de todos los identitarismos, ustedes saben que el wokismo es un grupo de identitarismos basados en la idea de que esta sociedad está dividida entre opresores y oprimidos. Y esos opresores y oprimidos tienen como jerarquías sociales en base a una escala valorativa que se llama, que se determina por la interseccionalidad. Entonces, ustedes son mujeres, ya tienen más puntos y están más arriba que los varones. Pero ustedes son dos mujeres blancas. Entonces, quizás pierden contra dos mujeres negras. ¿Tá? Esa superposición de opresiones que es la idea que conforma el wokismo, es lo que determina tu escala y tu nivel, tus derechos. Cuando esto fue creciendo y vos tenías identitarismos, recuerden el Me Too, recuerden el ecologismo, recuerden el tema de los originarios, o sea, tenés como muchos identitarismos, más o menos la gente lo toleraba. Cuando el identitarismo sexual, cuando la perversión de la ideología de género llegó al punto de ir contra los niños, ir contra los espacios de las mujeres, ir contra arbitrariamente y contra lo mismo que hacía 5 minutos estaban defendiendo, y un ejemplo claro puede ser lo que le pasa a Rowling, por ejemplo, cuando empezó a enfrentarse con el movimiento trans, cuando irrumpieron, por ejemplo, los deportes femeninos. Cuando eso entra en contradicción, es cuando la gente empieza a reaccionar. Por eso baso mucho el libro en el tema de género y el identitarismo de género, porque digo que es lo primero que entró en combustión consigo mismo. No es el único identitarismo del wokismo, ¿tá? Porque tenemos mucho más, pero es el que entró en combustión, el que enloqueció a la gente, el que generó una reacción. Ahora se está diciendo mucho, gracias, yo que sé, al triunfo de Trump y a otra serie de cosas, que algunas empresas se estén yendo de las demandas de inclusión y demás, porque no les resultaba, porque quebraban o porque generaban rechazo. Se está diciendo que el WOC terminó. No es tan así, porque el WOC está en nuestra legislación, porque el WOC está en los parámetros de la educación de los niños desde muy chiquititos. ¿Qué se puede hacer? En principio reaccionar. Reaccionar, que después, viste, si no te dicen, no, eso es malo. No. La defensa de la propia cría es parte de nuestra sociedad y una sociedad civilizada. Es incivilizado quien no protege a las generaciones venideras. Entonces, reaccionar contra la perversión woke en la educación. Y tenemos a los chicos que les están enseñando permanentemente que los varones son predadores, que toda nuestra historia occidental basada en el judeocristianismo, en la conquista de América es mala y que todos son malos y que tenemos que volver a una especie, no sé, de prehistoria bucólica en donde todos se amaban y saltaban contentos y no existía el mal, que el mal solamente está representado por el hombre blanco occidental. Si nosotros seguimos permitiendo que se bastardee y se maltrate nuestra cultura, la cultura que nos hizo un espacio próspero y libre, entonces creo que vamos a tener problemas. Contra eso es lo que creo que hay que reaccionar. Las guerras que perdiste mientras dormías. El título es demasiado poderoso. Es un título que uno dice, sí, realmente mientras dormíamos, o fue que crecimos en un ambiente tan flexible que lo hicieron al frente nuestro, todas estas dinámicas, y las dejamos pasar sin media protesta. O sea, nadie protestó sobre lo que estaba sucediendo. Y por supuesto empieza, que es algo que tú mencionas en el libro, el tema del lenguaje. O sea, cómo nos van imponiendo ese lenguaje en el que nos sentimos casi que culpables por levantar la voz por algo que no debemos normalizar. Bueno, pero vos fíjate que fue como una serie de acciones concatenadas. Se atacó el lenguaje. Yo en el libro lo planteo
como guerras contra las mujeres, guerras contra los niños, guerras contra los hombres, guerras contra la familia. Si vos te fijás, todo lo que cimienta nuestra forma de vida, que eso es lo que tenés que defender en definitiva, digamos, estamos luchando por eso. Nuestra forma de vida no es una cosa de, ay, los conservadores, que no. Nuestra forma de vida es la libertad de expresión, que fue atacada. Nuestra forma de vida es la libertad de creación. Nuestra forma de vida es el mérito, nuestra forma de vida es la solidaridad, nuestra forma de vida es la libertad. Todo eso fue atacado. El lenguaje, ese famoso lenguaje inclusivo, que además tenía una serie de pronombres y qué sé yo, toda la arbitrariedad que hicieron alrededor del lenguaje es un ataque al sentido, a la forma en la que nosotros construimos sentido. Eso, llevado al ámbito de la educación, enloqueció a los niños. Porque además el lenguaje sin reglas, y eso es lo que pasó con el lenguaje inclusivo, es una cosa puesta de arriba hacia abajo. El lenguaje es un organismo vivo, metafóricamente hablando, obviamente, pero sí. Nosotros no hablamos igual que nuestros abuelos y nuestros abuelos no hablaban igual que los suyos. El lenguaje va cambiando y va cambiando conforme intercambiamos. Nosotras tres hablamos español en países distintos. Esa es la razón por la que tenemos modismos y muchas veces cuando alguna de nosotras dice algo, la otra dice, ¿qué quieres decir con eso? Y seguramente después lo repetimos en otro lugar. El lenguaje se modifica todo el tiempo. Es cierto. Lo que no es cierto es que de arriba hacia abajo, desde el burócrata, desde el poder, te imponga unas reglas del lenguaje arbitrarias exclusivamente por cuestiones ideológicas. Eso es lo que ha pasado. Y por eso digo que el ataque fue hacia todos los espacios. Eso es lo que creo que sucedió y por eso digo que lo que hacemos en este caso es defender nuestro modo de vida de ese ataque. Fíjate que uno de los puntos que estás tocando, y tiene que ver también, Karina, en las leyes que se están aprobando, por ejemplo, hay muchas vamos a poner el ejemplo de España, porque en Argentina habían unas que las cambiaron, y aquí había unas que las cambiaron en Estados Unidos. Pero en España el peso de los pronombres estos nuevos, el peso del no uso de una serie de adjetivos calificativos o de unos puntos X, hacen que la gente tenga miedo hasta de hablar, tenga miedo de pronunciarse. May, ¿vos te acordás? Había gente acusada por no pegarle al pronombre que se le ocurría a la persona conforme sentía, digamos, o pensaba que se lo debía nombrar. Y eso fluido, con lo cual capaz que un día lo decías bien y el día siguiente se percibía de otra manera. Esa arbitrariedad ha sido muy grave en nuestra sociedad, ha enloquecido mucho a la gente, la ha polarizado. Y las ha sacado, por ejemplo, de los temas en los que se deberían ocupar. Aquí hay un problema y es que cuando se impone la agenda desde arriba y no hay una capacidad de rechazo por la base, no se logra el objetivo de un lado o de otro. ¿Hasta qué punto en estos momentos estamos en capacidad de cortar el sometimiento cuando viene del Estado y hay una penalidad si no lo sigues? Bueno, pero en España hemos visto muchísimas cosas, como por ejemplo el hecho de que fueron, por eso te digo, si mirás la implementación de la ideología woke en España es impresionante. En el tema ecológico, energético, acaban de quedarse apagados durante 12 horas todo el país. No un apagón de una ciudad, no un apagón de una región, todo el país, por la locura inconsistente verde. Si hablamos de cuestiones de imposición de leyes de género, lo dijiste muy bien, han perseguido gente, hay un entrenador de no sé qué que le dio un beso a una chica y fue perseguido como si fuera no sé qué cosa, mientras hicieron una ley del solo sí es sí que dejó libres violadores, las mismas que se supone que estaban defendiendo, ¿se entiende? O sea, que no hay espacio del wokismo donde no se hayan hundido. Es increíble porque además estamos hablando de un tipo que se sostiene en el gobierno merced a pactar con quienes detestan al país y pretenden partirlo. España es una deriva muy impresionante del wokismo, que incluso te diría que va quizás a la vanguardia, digamos, de la decadencia del resto de Europa, considerando que Europa misma estuvo en esa cuestión. Pues la pluma de Karina es increíble. A mí me encanta cómo escribes. Y tienes un artículo del corporativismo en donde contabas cómo cualquier
banalidad o cualquier intención que yo tenga se va convirtiendo en ley. O sea, yo me puedo, no sé, percibir como lo que sea, que empiezo a abrir el camino jurídico para que eso se convierta en una ley. Entonces, casi que estamos hablando de una dictadura de minorías, porque están imponiendo, claro, por supuesto que todo el mundo es libre, pero tu libertad como una premisa universal llega hasta donde empiezas a afectar la libertad del otro. No, lo que pasa es que eso es lo que tiene, por eso cuando hablamos al principio de totalitarismo, partimos de una premisa falsa, que es que están luchando por la propia libertad, que nadie la puso en discusión. Nadie la puso en discusión. Si vos querés percibirte como un originario habitante prehistórico de Colombia, Ro, nadie en el mundo te va a decir, no, eso está prohibido. ¿Sí? El problema es cuando vos me obligás a mí a que yo te perciba exactamente, o sea, que yo viva, que yo me desarrolle dentro de tu locura. ¿Sí? Y cuando eso va contra todas las leyes de la naturaleza y la biología. A ver, en Gran Bretaña se ha multado a ginecólogos por negarse a hacer una colposcopía a una persona trans. Entonces, volvamos al ejemplo. Rocío se percibe un habitante originario de Colombia previo a la conquista de América. Fenómeno, ya está. Y quiere andar vestida así y comer más o menos como andás a ver, qué sé yo. Sí. Bueno, vestirse así, hacer una vida, no tener nada. Se va a la caverna, fenómeno, listo, quedamos así. Ahora después Rocío dice, no, alto. Porque si todo el resto del mundo no se maneja como yo, no están respetando mi minoría. Están siendo odiadores de mi minoría. El punto acá con el wokismo es obligarnos a todos a vivir en la percepción de la minoría, que a la vez se percibe oprimida, o sea que obliga al resto a que les den privilegios, a que les den cupos, a que los... O sea, ¿entendés? El problema es obligar al resto a vivir en eso que dijiste vos, en esa dictadura de minorías. No deja de ser un mecanismo de control, por otra parte, nada que no se haya visto en otros momentos de la historia de la sociedad. En este programa hemos tratado de comprender cómo funcionan esos cuadernos que escribió Gramsci y que era particularmente ir en contra de los medios de comunicación, la iglesia, todo lo que son las instituciones. Y empezó a hacer un eco en esta generación increíble, en donde cada persona siente que tiene que imponerle a los demás su estilo de vida, su forma de ver el planeta, todo. O sea, es una imposición. Y si no, pues te empiezan a rotular hábilmente y hay un grupo que valdría la pena empezar a averiguar exactamente quién es ese suprapoder que termina instrumentalizando esas narrativas para imponer las premisas de las que hablamos, pero además convertirlas en ejes rectores de la vida cotidiana. Pero todo obedece a un grupito muy particular que está interesado en someter precisamente a los que no leen y, como decimos acá todo el tiempo, a que no desarrollen ese pensamiento crítico. No vayan más allá. Hay personas que solamente se quedan con los títulos o se quedan solamente con el eslogan principal o con el tweet principal y ya. Y eso se convierte a través de bots en cajas de resonancia exageradas que terminan convirtiéndose en verdades. Creo que cuando se les acaba el argumento de los burgueses, el proletariado, entonces tienen que recurrir a buscar fricciones entre las sociedades, porque pues hoy el que quiere salir adelante se da cuenta que trabajando duro lo puede conseguir y no necesita someterse pues a una nobleza ni a nada. Simplemente trabaje, que su trabajo se le reconoce
y lo vemos hoy en redes sociales, gente que se ha hecho multimillonaria sin pasar por una universidad, pero alguien necesita tener a las comunidades en confrontación permanente, y creo que el wokismo les abre ese camino precisamente para respaldar esa línea, ¿no crees? A ver, una de las cosas más eficientes que tiene el wokismo, que es una expresión, digamos, de la nueva izquierda, de la izquierda más radicalizada, es cambiar el sujeto histórico de la lucha y cambiar, digamos, entre obreros y, si querés, entre ricos y pobres, vamos a simplificarlo, cambiarlo a esto que te decía, un montón de grupos de oprimidos. Cuantas más opresiones sumes, mejor para vos, en esa nueva conformación de esta izquierda. Efectivamente, cuando se les acaba, digamos, la cuestión, porque ya no tenés esa lucha obrera para levantar, porque ya no te sirve, porque no te rinde, entonces surgen todo este grupo de luchas identitarias, que, insisto, han sido maceradas a lo largo de la última parte del siglo pasado y la primera de esta, hasta llegar a esta expresión, a esto que llamamos wokismo, que es esa idea de estar despierto frente a la opresión estructural de esta sociedad. Y por eso tienen que ir contra todos los cimientos de la sociedad. ¿Por qué? Porque claramente, digamos, vos no oprimiste específicamente a una persona que fue esclavizada en el siglo XV en las costas de África. Pero lo que están diciendo es que la forma en la que se conformó esta estructura social es en sí misma opresiva. Entonces lo que tienen que hacer es destruir toda esa estructura social, porque toda esa estructura social repite parámetros opresivos que se reflejan en estos grupos identitarios. No tiene ni pie ni cabeza, claramente, o sea, hacen que gente que no cometió ningún pecado pague las culpas de acciones pretéritas a gente que no fue oprimida, además. ¿Se entiende? O sea, la locura absoluta. Pero tiene que ver con eso, con mantener enfrentada y polarizada a la sociedad, porque de eso sacan muchísimos beneficios, obviamente. Fíjate que en materia de beneficios, el Estado norteamericano, por ejemplo, pagó para que se desarrollara todo este tipo de acciones. Bueno, sí, May, USAID, todas las políticas todas las políticas de cupos que se pusieron en todo el mundo, en todo el globo, o sea, el estado de bienestar se transformó en una estructura al servicio del wokismo mientras dormías. Vuelvo a vender mi libro. No te sé que vuelvo a vender mi libro. Mientras dormía y con una cobija así de la USAID. Exacto. Tal cual, USAID nunca, o yo creo que sí se dieron cuenta, pero comulgar con esa estructura que finalmente en algún momento decíamos, esto es alimentar el tigre que te va a terminar comiendo, porque todos los objetivos que tenían muchísimas ONGs era precisamente en contra de los mismos beneficiarios y benefactores que eran el gobierno de los Estados Unidos. Pero en serio, ¿quién está reglamentando eso? ¿Quién pregunta? Y se crea una estructura perversa tratando de maquillar, porque pues por supuesto que sabía que era lo que estaban haciendo, pero sin embargo lo maquillaban de tal manera que cuando venían a Latinoamérica, esos inspectores de USAID, bueno, ¿qué estamos haciendo? No, allá no pueden entrar porque esa es una zona restringida, es zona roja, es zona de combate. Entonces le mostraban 3 fotos y aquí está la inversión de ustedes, y mentiras, estaban adoctrinando una cantidad de personas en contra de los yanquis y el capitalismo salvaje, bueno, una cantidad y nunca se dieron a la tarea de mirar más a fondo, pues bueno, hasta que pasó lo que todos conocemos y se están encontrando con unas sorpresas increíbles. Exactamente. Sí, es exactamente así. Bueno, para ir cerrando esta conversación, Karina, quisiera que le explicaras a la gente
para invitarlos a comprar tu libro y a seguirte. Ahí está mi libro, con un QR y todo, y si no, lo pueden encontrar en Amazon, así como ven, en digital o en papel. Espero que les guste. A ambas yo sé que les gustó, para entender un poco cuál fue la forma en la que se atacó a los niños, a las mujeres, a los hombres, a la familia, a las estructuras de nuestra sociedad, que les sirva para entenderlo y que les sirva para defenderse de los próximos ataques, porque el wokismo no se murió. Es importante decirlo. Ni estaba de vacaciones tampoco. Karina, se está creando una ley como de derecho adquirido y se está menospreciando la formación, se está menospreciando la responsabilidad, ese mérito que las personas hacen una carrera completa para llegar a un sitio, y uno ve que alguien particularmente se disfraza, por decirlo menos, ancestro de aborigen, de comunidad LGBT o de minoría, lo que sea, y ya te brincas un proceso que alguien juiciosamente ha venido desarrollando. O sea, es un tema de no privilegiar esa cultura por el saber, estudiar, sino todo lo contrario. Aquí en Colombia estamos viendo que hay algunas personas que lo que necesitan es un prontuario para que sean nominados a grandes puestos en el gobierno. O sea, empezando por el presidente. No hay personas que sean competentes, por lo menos técnicamente. Sabemos que la estructura burocrática necesita, pues sí, personas que hagan su tarea burocrática y política, pero en los temas técnicos donde pues 2 más 2 siempre va a ser 4 y no que me salga algún creativo diciendo que es que no, venga a ver y revisemos a ver si la matemática no funcionaba como debía funcionar hace miles de años. Nos estamos enfrentando y estas generaciones se están enfrentando a eso, que prevalezca como la trampa, las cosas mal hechas, y no está siendo galardonado el que hace las cosas bien, sino todo lo contrario, y eso va a terminar con la humanidad. En principio, si te pones a fijar, uno de los discursos más importantes del wokismo es contra la meritocracia. Claro. Porque parten de la base de que en una sociedad de opresores y oprimidos, el mérito siempre lo van a tener los opresores. Entonces, como todo está corrupto, ellos sostienen que el mérito es una manera más de replicar la opresión. Y hay otra cosa más que ustedes decían, para ir cerrando, que tiene que ver con que todos estos son mecanismos de colectivización. Entonces, en lugar de premiar lo que vos hagas más allá de a quién le reces, con quién te acuestes, o sea, más allá del color de tu piel, de si sos mujer, lo importante es el individuo, su carrera, su historia, sus deseos, sus fracasos, sus éxitos, la forma en la que lleva la vida, pasan a colectivizar y vos sos lo que sos en función de si sos mujer o si sos varón o el color de tu piel o dónde naciste. ¿Se entiende? Toda colectivización es propia de las izquierdas. Esta izquierda en particular atenta contra la noción de individuo, que es el único que puede tener su mérito y su éxito. Así es, y esa es la decisión que deben tomar ustedes, por eso los invitamos para que se despierten, para que no dejen que esta guerra se los lleve y los utilice como una especie de mínimas herramientas para un servicio que no es el de ustedes. A sus hijos, a la familia, que es sumamente importante también estar pendiente de la escuela, de la universidad, porque si no nos ponemos las pilas y no agarramos y le damos un stop, una parada, esto nos va a llevar. Y los invitamos a comprar el libro de Karina Mariani, La guerra que perdiste mientras dormías. Despiértense de una vez, que no nos pueden llevar. Karina, muchas gracias por estar con nosotras. No, gracias a las dos por esta invitación. Las quiero mucho, las admiro mucho y muchas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, nuestra Karina, desde Buenos Aires, y ahí tienen el código para que ustedes puedan comprar el libro en Amazon. Excelente conversa con Cari, ¿no? Ay, sí. Además, lo que decía, cada vez que tengo la oportunidad de leer cualquiera de sus artículos, son reconfortantes, maravillosos. Es una persona muy puntual y me encanta. Creo que las personas se van a llevar un excelente momento leyendo el libro de Karina.
Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión, mi querida Rocío. Vamos a darle las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en el Superchat, que es el más inteligente de la red. Miren todas esas opiniones que tenemos allí. Nos vamos a tomar el tiempo de leerlas todas. Los invitamos también para que nos dejen sus mensajes y sus comentarios en el video. En la descripción del video pueden hacerlo, y si les gusta, por favor, compártanlo, denle un like, suscríbanse a nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura, y también pasen la voz para que otros puedan enterarse de lo que ustedes se enteran aquí en La Guerra Silenciosa. Un abrazo gigante, mi querida Rosy. Igual, May, cuídate mucho, 1000 bendiciones para todos y bueno, nos vemos próximamente. Y nos vemos y nos vamos siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.